Ya, qué linda. Listo. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, día viernes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir a mi hermana Nayi, que es la que en este momento está conectada. Ustedes saben que yo, en honor al tiempo y en honor al respeto a nuestro Señor, yo, si hay una persona, yo a esa persona le voy a dar la clase técnicamente. Así que, hermana Nayi, que Dios la bendiga. Yo le pido que usted pueda tener este tiempo para orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias, Señor. Glorificando tu santo nombre, Señor, dándote las gracias por este nuevo día que tú nos permites vivir. Gracias porque tu misericordia, tu gracia se renueva en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por mostrarnos ese amor. Uf. Esta maravillosa palabra, Señor, promesa de que está en la Biblia, Señor, que podemos compartir, que podemos meditar, Señor, que podemos exhortar. Amén, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra querida y amada pastora, Señor, que le está tocando esta difícil tarea de poder enseñarnos, Señor, para que tú, mediante tu Espíritu Santo, Señor, la vayas dirigiendo, Señor, puedas hablar a través de su vida, Señor, y que todo lo que podamos aprender, Señor, lo podamos recibir con un corazón humilde, Señor, y llevarlo a la práctica, que es lo que más nos cuesta, Señor, vivir bajo la obediencia de tu palabra, Señor. Te pedimos también por todas nuestras hermanas, Señor, que están dispersas en diferentes lugares, Señor, alguna como la hermana Marisol, Señor, que te damos las gracias porque ya tenemos con nosotros, Señor, en la vida de la pequeña Noemí, Señor, te damos las gracias por ese maravilloso milagro que tú has hecho, Señor. Y te pedimos, Señor, que puedas recuperar completamente también a la hermana, Señor. Te pedimos por toda nuestra otra hermana, Señor, que tú le puedas dar el tiempo, la motivación, Señor, de poder ir estando en estas clases, Señor, que tú las puedas llevar a que ellas las puedan ver también en otros momentos. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y que todo lo que podamos aprender sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios las bendiga. Hoy día vamos a comenzar nuestra clase de alguna manera teniendo una especie de pequeño resumen de la clase anterior, ¿no es cierto? Yo les envié el PPT, se los envié así, creo, no sé si, Nayita, corrígeme si me equivoco, si se lo envié como PDF o PowerPoint, no me acuerdo, porque creo que hice de la semana pasada, ¿ya? Yo hice ¿cuánto que se llama? Una presentación como propiamente tal de la materia que vamos a dar este tiempo. Y en la presentación, no sé si es que la pudieras encontrar por ahí, Nayi, o no importa si no es tan importante, pero hablábamos de que lo más medular para poder hilar lo de esta clase sería respecto de ya cuando ya entramos, digamos, en lo que era la materia directa, era que si pudiéramos hilar con Gálatas 4, 5, Nayi, léelo por favor, y yo te pido el favor que me gustó mucho el tiempo mientras tú lo estás buscando, el tiempo del culto de ayer de la iglesia. Los hermanos son muy respetuosos. Me dio un poquito de vergüenza haber quitado mi cámara, pero era un tema netamente de internet. Me di cuenta que la mayoría de los hermanos allá mantienen su cámara encendida, entonces eso me dio como un poquito de aprendizaje, ¿me entiendes tú? Fue un aprendizaje que yo tuve.
Gálatas, ¿cuánto? Sí, yo de hecho en las Gálatas clases 4, yo 4, la, 5. Gálatas 4, 4, 5. pido eso como algo que sea como regla, porque uno al respeto con la persona como que está ahí escuchando. Claro. Sí, sí, por último, en el caso, no importa que como que nos movamos, pero igual también me retó mi hermana María Inés, porque yo el otro día estaba tomando mate. Me dijo, no, pues me dijo, en el culto tú te tienes que centrar. Entonces, como a mi hermana mayor, le hice caso. Bueno, lee por favor Gálatas 4, 4, 5 y para que podamos hilar nuestra clase de hoy. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿te acuerdas lo que yo expliqué respecto a lo que significaba la culminación del tiempo? ¿Te acuerdas qué es lo que era? Dice ahí el texto, ¿no es cierto? Dice, dice la plenitud, perdón, la plenitud. Es que en otra versión decía culminación. La plenitud del tiempo, ¿te acuerdas lo que yo les expliqué? Respecto a qué significaba la plenitud de acuerdo a Pablo. Bueno, Pablo explicaba que la plenitud del tiempo es técnicamente el momento de Dios que hizo que el Mesías llegara a esta tierra. Entonces, eso Pablo lo explica como la plenitud del tiempo. Entonces vimos la semana pasada en cuanto al cómo fue el propósito que Dios tuvo para poder adquirir, digamos, o sea, llegar al hombre. Recordando, ¿te acuerdas cuál era la diferencia, Nayi, de nuestra religión? Técnicamente religión como relación con un Dios, ¿ya? Pero ¿cuál era la diferencia entre nuestra religión cristiana, judío en este caso viene de allá? ¿Cuál era la diferencia entre nosotros y las otras religiones? ¿Te acuerdas cuál era? ¿No? ¿Me pudieras comentar? Disculpa, voy a tomar agüita. Nuestra religión cristiana es la única que nuestro Dios es el que sale a buscarnos a nosotros. Claro, claro. Y las otras religiones, las personas buscan a esa deidad, Buda, etcétera. El dios Alá es un dios muy lejano, etcétera, etcétera. Pero hay un texto que aprueba esto que está en Romanos, y me gustaría si tú lo pudieras buscar, Nayi, en Romanos para que entendamos y poder dejar claro esta parte. En Romanos 8, 29, me parece que es el 30, si no me equivoco, o el 29, el 28. No, el 28 es los que aman a Dios todas las cosas y una da bien, y el 29 dice a los que antes conoció. A ver, léemelo por favor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Dios, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos. Correcto. Entonces estamos hablando de que de alguna manera este es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nos da, ¿no es cierto?, nos busca, nos encuentra. Él es el Dios, ese es el Dios que controla, no desde el punto de vista de la manipulación, sino que hablé del concepto del Dios orquestador, que es un Dios que tiene todo en armonía. Entonces Él controla de alguna manera los eventos de nuestra historia, de su historia, movió todo en función de qué, Nayi. ¿En función de qué cosa movió todos los hilos? ¿En función de qué? ¿De su plan? De su plan. ¿Y cuál era su plan? De alguna manera, ¿qué esperábamos? ¿Qué estamos estudiando? En función del plan de la preparación para la venida del Mesías, ¿ya? Entonces, la cruz fue tenida en mente, ¿no es cierto?, por Dios desde la historia hasta la historia. Y tenemos un texto que también lo aprueba, que no lo voy a decir, pero que está en Apocalipsis, que habla del Cordero que fue preparado desde el principio. Entonces,
Entonces Dios se acerca al hombre y elige a Abraham, elige al pueblo de Israel por ser el más insignificante y de alguna manera llama a este ser humano y le promete, le da el propósito, la promesa, le promete que va a ser más grande que la arena del mar, la estrella, no lo van a poder contar, etcétera, etcétera. Todos conocemos la historia. Entonces se crea esto y nace, ¿no es cierto?, lo que es la religión judaica en el Antiguo Testamento, donde nosotros podemos leer el canon hebreo, que es lo que nosotros teníamos. Y en nuestro caso, el judaísmo continúa con el cristianismo. Acuérdense, cuando nos dijeron por primera vez cristianos fue cuando iba a ser el viaje a Antioquía, ¿no es cierto? O sea, iba saliendo... ya desde Antioquía, ahí ya nos dijeron, espero que no me esté equivocando, pero si me he equivocado, por favor, alguien que me lo corrija, ¿ya? Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros tenemos que entender que también el judaísmo tuvo dos periodos en la antigüedad. Estamos hablando del tiempo del canon hebreo, es decir, el Antiguo Testamento. Estaba el periodo del aislamiento, en donde el pueblo judío, o sea, todo lo que se sabía de Dios había que ir a Israel. Luego, el segundo periodo viene el periodo de la dispersión, en donde Israel fue tomada cautiva por los asirios, por los babilonios, y ahí es donde la religión judaica, las costumbres de los israelitas, salieron al mundo y se pudieron dar a conocer, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros quedamos en una como... son unas líneas de tiempo que les mencioné del reinado de Israel, que es el reinado del norte y el reinado del sur. Acuérdense que el reinado del norte eran las 10 tribus y el reinado del sur era Judá, que era la tribu de Benjamín y la de Judá, y que al final se concluye en ellas dos, ¿ya? Entonces, en este tiempo, eso fue la clase anterior y yo corté la clase a esa distancia porque no era conveniente si yo la seguía, porque no íbamos a enredar. Entonces hoy día vamos a seguir con esta unidad. Acuérdense que se llama la preparación para la venida del Mesías. Entonces, esta es la parte 2, de la cual no creo que alcancemos a ver parte del periodo del silencio hoy día. Hoy día vamos a ver mucha historia, Nayi. A mí, yo soy como pescado en el agua, me encanta, pero la idea es que nosotros vamos a compartir esta parte, y para eso la pregunta sería, en el tiempo anterior al Mesías, ¿qué es lo que estaba pasando? Y aquí es donde yo les voy a hacer una presentación. La tengo como tal, para que la podamos compartir, ¿ya? La voy a compartir aquí. Se demora un poquito. Tuve que cambiar a mis datos porque era un enreo patagüino el que tenía. Todavía no está compartiendo nada. Está bien lento este internet, muy lento. Así que aquí está. Ahí está la presentación. Se demora bastante, pero bueno. Estos vacíos son los que no son complicados en... Bueno, si no logro por ahí, igual tengo otra opción. Es que de verdad que está bien lentito el internet, está bien lentito. Todavía no se logra porque estoy a través de la computadora, estoy tratando de ver, no te aparece nada todavía, como que está presentando. Ya, a ver, lo vamos a hacer de la otra manera nomás. A ver. Tu pantalla no se puede compartir. Cerrar. Listo, me dio la corta. Entonces vamos a compartirlo como una ventana. Aquí está. Ahí, al compartirlo como ventana, se supone
que debiera compartir. Aquí, ¿ves? Lo compartí como ventana, entonces es más fácil. Claro, el único problema está en que va a ser más pequeño, se va a ver más pequeño, porque si yo lo pongo como presentación, acá dejo de tener cierta información que necesito. ¿Mm? Sí, porque si yo lo hago ahí, presentación, claro, si alguien quiere entrar a la reunión, no voy a poder darle la pasada, po. O sea, darle el ingreso porque no me aparece en la pantalla. Claro, ahí se ve mucho más grande. ¿Te fijas? Ah, sí, se ve súper. Claro, pero yo perdería la percepción de lo que las personas, si alguien se quiere conectar, no voy a poder darle la entrada. De todas maneras, cualquier cosa tú me puedes interrumpir, Nayi, si en caso que haya alguien y yo no lo pueda ver. Entonces, sí, en el WhatsApp yo le digo. Correcto. Entonces, aquí estamos viendo que la preparación para la venida del Mesías, está el hecho de que ¿qué ocurre en el mundo secular durante ese tiempo, en el tiempo anterior al Mesías? Entonces, entendemos que el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento ocurren 400 años de silencio. ¿Qué es lo que habíamos dicho respecto de que qué es lo que es qué es lo que era ¿cuánto que se llama? El tiempo de los 400 años de silencio? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué se le llama 400 años de silencio? Porque no había ningún profeta designado por Dios que, digamos, que hablara al pueblo. Ya. Es decir, no había profeta de Dios. Es decir, en el fondo, más que no había profeta de Dios, Dios se mantuvo en silencio desde el punto de vista que no envió o no habló por medio de profetas a su pueblo. Acuérdense que era su pueblo Israel. ¿Ya? Y el problema está en que nosotros podemos entender que creíamos, yo personalmente, incluyéndome, yo creía que, por ejemplo, que no había pasado nada en esos 400 años. Po. ¿Por qué? Porque hay un problema también de que a ver, se enseña o se enseñó que en ese tiempo era como Dios no dijo nada ni hizo nada, entonces no, supuestamente, o sea, Dios no dijo nada, era que Dios no había hecho nada. Y no es así. Ahora pude hacerle la presentación por el otro lado, que es mucho más factible, es más manejable. Así yo puedo manejar las pantallas. Bueno, entonces, aquí está, dice que el mundo... Ahora, en el tiempo de los 400 años, no es que hubo silencio, sino que hubo silencio de Dios. Pero, entendiendo que el profeta Daniel en la corte de Babilonia... En el momento en el que el pueblo estaba en el exilio, y Ezequiel también paralelamente estaba en Babilonia. Pero él estaba literalmente con el pueblo de Israel. Es decir, Daniel, que era príncipe de la parte de Judá, era uno de los príncipes. O sea, se refiere a príncipe como a una persona de una clase como más alta, me imagino yo. Él fue llevado y criado de pequeño a la corte del rey Nabucodonosor. En cambio, Ezequiel también fue llevado cautivo, pero él no fue llevado a la corte. Él estuvo en el tiempo paralelo de Daniel, pero estuvo juntamente con él, pero literalmente con el pueblo. Entonces, acá yo no sé si usted advierte o ve más o menos bien la imagen de la... Sí, la veo ya. Bien, se ve bien grande. Bueno, esta imagen, que es el sueño de Daniel, que está en el bueno, todos leímos, ¿no es cierto?, el libro de Daniel, lo leímos, ¿no es cierto?, y está en Daniel, cuando él, ¿cuánto que se llama?
él profetiza sobre esta, habla del sueño. Entonces, me gustaría que tú buscaras, por favor, en capítulo 5 de Daniel, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día, yo por qué hago este como recorrido. Entonces, lo primero, lo que vamos a ver hoy día es qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo secular durante el tiempo anterior al Mesías. Y vamos a partir desde acuérdense que cuando se juntan la historia secular con la historia del pueblo hebreo. Esto es clave, es totalmente clave. ¿En qué momento se juntan? Cuando el pueblo de Israel es invadido y es llevado cautiverio. Entonces, sacado de su ¿cuánto se llama? De su medio. Uno dirá, pero bueno, y el pueblo, cuando estuvo Israel en Egipto, bueno, ¿y qué pasa ahí? Estamos hablando del tiempo en donde se preparó la venida del Mesías en forma inmediata, es como el anhelante, ¿me entiende? Acuérdense que el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto los 400 años no era la misma percepción. Ellos esperaban un libertador, pero el tipo de libertador que el pueblo de Israel esperaba era el tipo de Moisés. Ahora, Nayi, tú me puedes decir, de acuerdo a tu percepción, ¿qué tipo de libertador esperaba el pueblo de Israel y que llegó Jesús? ¿Qué crees tú? ¿Qué tipo de libertador ellos esperaban? Yo creo que ellos esperaban un rey. Claro. Un rey. Nunca se imaginaron que iban a nacer de esta forma, en un pesebre, claro, que iba a ser un hijo de un carpintero. Claro. Ellos esperaron como un rey que se sentara al trono, claro, y lo liberara de la esclavitud. Claro. Pero de esclavitud de trabajo, de ese tipo de, claro, esclavitud, yo creo que ellos se les pasaba por la cabeza. Claro. Ahora, el problema más grave de esto es que ellos entienden el deseo de libertador, tenían el deseo libertador en su mente como fue en el desierto, con Moisés y toda la cosa. Pero no es la verdad, no es lo correcto, porque en realidad la interpretación es, incluso nosotros vamos a ver en esta clase, no creo que alcancemos a verla en esta clase, incluso que las interpretaciones de los escribas fueron relativamente equivocadas, no desde el punto de vista de los escritos, sino que es cuando tú, hermana, tienes tú lees la palabra de Dios y tienes el concepto dentro de ti como que se llama prejuzgar. Tú prejuzgas algo, entonces tú lo lees y aunque lo leas, tú lo lees con un convencimiento. Entonces el pueblo, de alguna manera los escribas, que eran los que se encargaban de todo este tema, prejuzgaban un poco en cuanto a la palabra. Entonces a lo mejor de alguna manera orientaron al pueblo en la enseñanza al tipo de libertador que querían, que era un tipo de, como dices tú, casi un héroe que no era el que ellos estaban de acuerdo. Entonces, de acuerdo a la estatua, cuando Daniel habla de este sueño, o sea, quiero que me leas, por favor, Daniel, capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Ya, perdona. Léeme del versículo 1. Es que no abrí yo mi aplicación de Biblia, entonces tenía una duda. Léeme, por favor, Sí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Correcto. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
bebían vino y a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Ya? Entonces dice, mientras bebían, cantaban a su tipo de dioses. El versículo 5 tiene que ver con la mano que aparece ahí, ¿no es cierto? Lee, por favor, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ya. Entonces... Sigue nomás. Sigue. Ahora léete el versículo 11 de Daniel. 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de dioses santos. 5:11. 5:11, ¿sí? Sí. ¿Qué versión tienes tú, hijita? Disculpa. Este es el que tengo en el celular, no sé qué versión es. A ver en la vista acá. Sí. Yo tengo la TLA, estoy buscando, voy a buscar la Reina Valera y así. Es que tengo la TLA, que la TLA me da un formato más de relato, de un relato en sí. ¿Ya? 5:11. A ver, acá dice... Ay, qué chiquitita la letra. Hay un hombre que tiene también la misma. En tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de los santos. Sí, está bien. Sigue nomás. Cuando tu padre era rey, este hombre demostró que tenía gran inteligencia y sabiduría. Era la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, ahí está. Lo nombró jefe de todos los adivinos, hechiceros, magos y caldeos. Ya, es que es el tema, que como esta versión la relata de una manera diferente, entonces, déjame buscar la Reina Valera mejor. Dice, claro, en tu reino, claro. Bueno, la TLA lo dice un poco más claro. Dice así, espérate, está muy lento esto. Dice, aquí en Babilonia hay un joven inteligente, sabio, él vive en el Espíritu de Dios, único de Nabucodonosor. Bueno, en este caso, estamos hablando del rey, o sea, de Daniel, se está hablando de Daniel. Dice que era, el versículo 12 dice, este joven puede explicar los sueños y las cosas más difíciles y misteriosas, se llama Daniel, al que el rey Nabucodonosor le cambió el nombre por Belsasar. Llámelo usted, ¿no es cierto? Y le dirás, a esta altura ya Daniel era una persona grande. Entonces, léeme por favor el versículo 22 del mismo Daniel. Belsasar, usted es hijo de Nabucodonosor y es igual que él. Sabe que todo lo que le sucedió a él, pero no se ha portado con humildad. Ya. El 23. Sigue. Todo lo contrario, se ha rebelado contra el Señor del cielo. Correcto. Usted mandó a traer las copas de oro y plata que son del templo, y luego con sus invitados, sus esposas y sus concubinas bebió allí. Además adoró a dioses de plata y oro, bronce y hierro, madera y piedra. Correcto. Entonces, ¿yo por qué hice esto? De alguna manera, como para que nadie pudiéramos entender que ¿dónde fue el momento en que se cruza? Ya no son historias paralelas, es decir, está la historia del pueblo de Dios y la historia así, la historia de... Porque los paralelos, desde el punto de vista de la matemática, nunca se juntan, ¿cierto? Van una al lado de la otra, pero nunca se juntan. Bueno, en este caso, ¿dónde se juntan? En el momento en el que Babilonia, digamos, o sea, fue conquistado en el 528, siempre se me olvidan las fechas, yo soy media malona para las fechas, en donde es primero llevado a cautiverio el pueblo, el reinado del norte, o sea, el reinado del norte, bien dicho. Entonces,
el tiempo histórico o lo que estaba pasando en el mundo en ese tiempo era que ya Israel fue colonizada, o sea, fue conquistada por todo lo que eran, en este caso es la primera deportación que se produce en el año 722, ¿no es cierto? Y que fue destruida en manos de los asirios. Israel fue destruida en manos de los asirios. Entonces, esa deportación y luego en el 500, ¿no es cierto? El reinado del norte fue conquistado por los babilónicos en el 605 a.C. El problema más que que hay que entender, que siempre nos acordamos, Nayi, que no se nos olvida de que el pueblo del reinado del norte fue conquistado o fue sacado, ¿no es cierto?, por los asirios, ¿ya? No por los babilonios. En el 722 a.C. fue destruido antes, no después. Pero siempre como que se nos olvida ese detalle de que Israel fue destruida en la parte del reinado. Acuérdense que Israel en ese tiempo estaba dividido en dos. Era Israel y Judá. Entonces Israel fue llevada cautiva y destruida en el 722 a.C. por los asirios. Pero en el 705 Judá es conquistada por Nabucodonosor, que en este caso era el rey de Babilonia, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, lo que vuelvo yo a la presentación, lo que ve Daniel en esta estatuita, digámoslo así, o esta estatua me da a poner el dedo en la pantalla, se me olvida que ustedes pueden verla. Aquí está el Babilonia, vuelvo a hacerte el resumen, Babilonia del 605 al 539, entonces esta estatua que digamos representa Daniel en el capítulo 2, que la ve, déjame buscarla yo para que lo andemos, aquí está, Daniel 2, ya, no la voy a presentar. Acuérdense que ese es el sueño que Nabucodonosor tuvo, y ese sueño tiene, digamos, ¿cómo se llama? Tiene un entendimiento que fue el que le pudo decir Daniel. Entonces, recuerda que no lo puse acá, aquí está, Daniel capítulo 2, se ve muy, muy chiquitito ahí encima de la torre, por eso, de la cabeza del hombre. Entonces, esta estatua, la descripción está en Daniel capítulo 2, pero vamos a resumir los dibujos. En la cabeza corresponde a Babilonia, el 615. Mira, Nayi, vamos a tener un minuto, ándate al capítulo 2 de Daniel mejor, y lo vamos a ir, como está la presentación ahí. Ya. Aquí en el 2. ¿Ya? Sí, esto ya, Mateo. Siéntate, por favor. Bien. Dice, léete, por favor. Espérate. Sabio de... Daniel, el versículo 15. 15. En el que le preguntaba a Arioc, tú que eres el representante del rey, explícame por qué esta orden del rey es tan urgente y severa. Arioc le respondió explicando la orden. Ya sigue, el 16. 16. Entonces Daniel fue y le pidió al rey algún tiempo para poder explicarle
el significado del sueño. Ya. Luego Daniel volvió a casa y le contó a sus compañeros, a Ananías, Misael y a Zacarías todo lo que estaba pasando. Ya. Acuérdense que el rey Nabucodonosor, acuérdate que no contó el sueño. Entonces los sabios querían, para que más o menos contextualicemos, querían saber, y resulta que le dijo, no, yo no les voy a decir ni una cosa, porque ustedes van a ganar tiempo. ¿Y qué fue lo que pasa? Dios le revela a Daniel el sueño. Y aquí es donde Dios le habla, bueno, aquí está digamos, el relato de esta, que para que no avancemos, para que no nos vayamos a quedar muy pegados en esto, ¿no es cierto? Aparece, ¿no es cierto?, en el sueño, en la revelación que Dios le da, que era exacta el sueño que había tenido Nabucodonosor. La cabeza representa a Babilonia, del 605 al 539, que fue ahí cuando, después viene, dice, la parte de los brazos, es el imperio medo-persa, del 539 al 331, la parte de lo que es la cadera, el tórax, todas esas partes, correspondería a Grecia, al 331 al 168 a.C., y lo que es Roma, que serían los pies, las piernas, representa a, perdón, a Roma, el 168 a.C. hasta 476 después de Cristo. De ahí para adelante, ahí están los dedos y todas estas cosas que están aquí en como... Pero eso en realidad, aun cuando la imagen dice que tiene que ver con los imperios bárbaros, que son los que derrotaron a Roma, ese punto no lo vamos a tocar porque no estamos hablando de historia, sino que solamente yo estaba haciéndote la salvedad de lo que era lo que corresponde. Entonces, lo que está pasando en el mundo en este tiempo es que Israel con el mundo secular, ahí se cruzaron. Israel estaba haciendo... fue Israel y después Judá, fueron llevados a cautiverio. Entonces aquí están los 4 imperios que precedieron, o sea, que fueron antes de la venida de nuestro Salvador, que era primero el reino de Babilonia, el segundo reino, ¿cuál era? ¿Te acuerdas del que dije yo? Era el reino de Persia. Sí, Persia. El segundo es el de Grecia. El tercero, sí. Perdón, el tercero, dale. Y el cuarto es Roma. Entonces, antes de la venida, esos son los 4 reinos, los 4 que desde ese punto de vista se mezcla. Es decir, ¿por qué digo que se mezcla o se junta? Porque nosotros nos ponemos a revisar la historia de los textos. Tú que eres profesora, Nayi, los textos educacionales, y se va a ver, claro, se habla desde el punto de vista de las conquistas, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la preparación del Mesías. Pero ¿qué es lo que está pasando? Babilonia, ¿no es cierto? Daniel y Ezequiel estuvieron ahí, dijimos, ellos estuvieron paralelos en Babilonia. Daniel estuvo en la corte y Ezequiel fue llevado estuvo con el pueblo. Entonces, Babilonia es la cabeza. Después viene Persia, que conquistó el imperio de Babilonia, que representaría los brazos, ¿no es cierto? Daniel es en una sola noche. Acuérdense que el imperio de Babilonia fue conquistado en una sola noche. ¿Dónde está esta lectura? La leímos antes en el capítulo 5 de Daniel. Así que esto está registrado en la Biblia, pero también está registrado en los escritos de la historia secular del mundo. Entonces, cayó en una noche, aquella noche apareció la mano, ¿no es cierto? Ya lo que leímos anteriormente en Ahora, el rey Ciro, desde el punto de vista, Daniel, ¿no es cierto?, le interpreta, acuérdense que le interpreta a Belsasar, que era hijo de el rey Nabucodonosor, ¿ya? Y el reino de Babilonia es derrotado, y es derrotado por el imperio, el imperio medo-persa, o el persa, que se le llama. Ahora, si pudiéramos aplicar
¿Por qué crees tú, Nayi, técnicamente, bueno, entendiendo que acuérdense que Nabucodonosor estuvo 7 años medio loco porque él dijo que todo lo que tenía era gracias a él, y este otro, el hijo, ¿no es cierto?, que lo que hizo, se puso a sacar las cosas que eran consagradas a Dios, se puso a sacarlas y las usó para su beneficio propio. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué crees tú si pudiéramos aplicar que provocó que Babilonia cayera literalmente? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que gatilló de alguna manera? Si tuviéramos que aplicar una enseñanza a esto. Yo creo que cuando profanaron el templo, yo creo que eso fue ya lo último. La gota que colmó el vaso, como se dice. Sí, eso. Y cuando empezaron a matar a los niños, como claro. Esa situación así, como correcto. Que yo encuentro que fue como la gota que ella claro. Dios bueno. Como que entregó ya el reino completamente bueno. Ya al enemigo. Correcto. Ahora, la Biblia habla, dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Una de las razones, muy buenas tus razones, están afirmadas en esto, pero una de las razones principales que podríamos aplicar, no digo que es que producto de la soberbia, todo cae. Es decir, tarde o temprano, nosotros vamos a... Si no somos humildes, yo me acuerdo mucho de la enseñanza del hermano Mauricio respecto de la mansedumbre, que la idea equivocada de mansedumbre era como estar quietecito, y la mansedumbre es como sinónimo de humildad. Entonces, ¿qué podríamos aplicar en nuestra enseñanza? Que la caída de Babilonia se debió netamente a la altivez, a la profanación. Pero la profanación que ellos tuvieron del templo fue por culpa de su altivez, porque ellos se creían, como que se dice, los dueños de todo. Entonces estamos hablando que el primer reino era el reino de Babilonia, el segundo reino Persia, que lo conquistó Babilonia en una noche, y en ese momento es cuando comienza a dar permiso, el rey Ciro, ¿no es cierto?, comienza a dar permiso para que los judíos puedan, ¿no es cierto?, a comenzar a regresar a la tierra de Israel, que esto era después de 70 años de cautiverio. Y volvemos, ¿no es cierto?, ahí cuando en el mismo capítulo donde Daniel lee y ve que sobre ¿cómo se llama? Los escritos, todo. Entonces, Daniel, de alguna manera, hace... en el capítulo 15, ¿no es cierto? O sea, 5, se ve eso y ellos habían salido, llevaban 70 años, o sea, estamos hablando 7 décadas. Y técnicamente es casi toda una vida. Algunos, por ejemplo, Daniel, no recuerdo, estimativamente se dice que pudo haber sido llevado cautivo entre los 8 hasta los 17 años, pero dice que eran príncipes, así que era toda una vida. Muchos de los israelitas fueron llevados allá. Ahora, nosotros no nos estamos alejando de lo que es la preparación de la venida del Mesías. Lo que pasa es que al pueblo, al ser llevado cautivo, percibió otra cultura, ¿me entiendes? Y también la cultura percibió de los israelitas, es decir, de los hebreos. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay estudios arqueológicos en los que aparecen restos de cierto tipo de platos rudimentarios. Acuérdense que los israelitas no eran muy delicados para hacer sus platitos, no eran como que se nota que eran medios persas, que tenían había un trabajo, no, se notaba. Entonces ahí se encuentran estas cosas. Entonces, de partida empieza lo que es el primer
regreso del pueblo judío hacia la tierra prometida. Entonces, eso estaba pasando y eso está bajo el reinado de Ciro, y quien iba detrás, llevando la primera, digamos, la primera regreso a casa, como se dice, estaba bajo Zorobabel. Y ahí está la profecía en Isaías 44:21, ¿no es cierto? 44:21. Uy, se ve chica bueno, Isaías 44:21, 21 al 28, en donde habla de que iba a ir la primera, digamos, vuelta, el regreso. La segunda, en el rey persa, acuérdense que el imperio era el imperio medo-persa. La segunda era el rey persa Atarjerje, esa fue la segunda, el segundo y tercer retorno de el permiso que fue dado a Esdras y a Nehemías, que fue Israel desterrado en el... Entonces, aquí el primer regreso, o sea, el primer destierro de Israel fue en el 722, el segundo destierro fue en el 605 a manos de los babilonios, y el tercer destierro fue en el 538. Ahora, a esta altura, y quiero que tomemos mucha atención en esto porque es muy interesante desde el punto de vista de la historia, no es que desaparezca Israel como tal, pero desaparece el concepto de las 12 tribus separadas. Al ser, mira lo que ha, Nayi, fíjate que al ser llevado cautivo Israel a una tierra lejana, ya no tenía cada uno su reino, pues entonces ya no era yo soy de este otro, este es mi territorio, porque les quitaron todo, les quitaron absolutamente todo. Entonces por eso no se dice el retorno del pueblo del norte, porque cuando regresan en un conglomerado total, ¿ya? Entonces el primer retorno es por Zorobabel, el segundo y el tercero es uno por Esdras y Nehemías, y estos tres lideran los tres regresos. Y el rey persa Asuero, o Jerjes que se le llama, que acuérdate que ahí estábamos hablando de la reina Esther, estamos hablando de lo que estaba pasando en el mundo bíblico, pero en el mundo secular también ocurre en esta región, que sería Babilonia en ese tiempo, que posteriormente fue llamado Persia bajo el rey de Asuero, ¿ya? O Jerjes. Ahora, la intersección de la historia hebrea con la historia secular tiene a reyes seculares enviando al pueblo de regreso a Palestina, porque eventualmente el Mesías vendría a esa tierra. De alguna manera, Dios movió toda la historia secular y la historia hebrea y la fue haciendo interceptar, y cuando esas dos historias se cruzaron, es en ese momento que Dios envió a su hijo Nayi. Es decir, qué maravilloso, y ahí donde vuelvo a repetir el concepto del Dios, ¿cómo se llama? El Dios orquestador. Lo hizo perfecto, lo hizo como Él sabe hacer todas las cosas, porque Dios hace perfecto. Entonces, primero, antes de que llegue el Mesías, estamos hablando 400 años antes, en el 722 antes de Cristo, 700 años antes, Israel fue destruido, fue llevado cautivo, salió al mundo, se dio a conocer este pueblo, la gente, ¿no es cierto?, tenía otras costumbres, y después de los 70 años, ¿no es cierto?, ellos vuelven de los tres regresos, así como tres salidas, de tres cautiverios, o sea, tres destierros, como que es el Dios de la restitución. Nuestro Dios es el Dios de la restitución. Yo entiendo que tres salidas, tres regresos, y Dios hace interceptar la historia, y en ese momento es donde hace que el pueblo de Israel, o sea, hace que el pueblo traiga, espere, en ese como elemento es el que nace nuestro Salvador. Estamos
estamos, digamos, seguimos hablando de, del pueblo de Israel desde el punto de vista... Nayita, te quiero preguntar, ¿tú me escuchas bien? Sí, súper. Ya, porque resulta de que me estaba arrojando acá una cosa que era que mi internet estaba medio lento. Entonces, si tenemos que ver, entonces está el cuarto, el tronco, era el tercer reino, que era Grecia. Estamos hablando, yo estoy haciéndote un resumen que es importante hacerlo. Entonces, Grecia, después vamos a resumir algunas cosas. Grecia, al mando de Alejandro Magno, ¿no es cierto? Él fue el que propuso, acuérdense que Grecia no destruye como destruyó, ¿no es cierto?, los asirios, como destruyeron Babilonia, que se llevó la gente, se robó todo del templo. No. Ellos, acuérdense que esto ya había pasado, el pueblo de Israel volvió a Israel, etcétera, etcétera. Y aquí está Alejandro Magno, que es el tronco, acuérdate que veía en la revelación, seguimos hablando de la revelación de Daniel, que es la profecía, ya estamos hablando de esto, era lo profético, porque las dos primeras cosas, lo primero era lo que había pasado y lo segundo era lo que estaba en el momento, que era el rey el que lo había mandado a buscar. Entonces, Alejandro Magno se propone en helenizar el mundo, darle al mundo una cultura griega. Él trató de hacerlo de varias maneras. Una era hacer, voy a ponértela, ¿no es cierto? Hacer que hacer que el griego se propagara de manera universal en todo el territorio. Entonces, por eso, cuando Cristo viene, resulta que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el idioma griego, porque ese era el idioma que todos conocían. O sea, la influencia de Grecia es poderosísima, pero ellos, ¿cómo conquistaban? Desde el punto de vista de la parte intelectual, de las artes, etc. La otra parte de la imagen era Roma, las piernas. Se dice que eventualmente Roma conquistó a Grecia militarmente, pero técnicamente nunca fue conquistada, pero Grecia mantuvo la conquista sobre Roma desde el punto de vista de la vida cultural, el idioma, las artes y demás. Y eso es una gran verdad, porque si tú te fijas, Nayi, si Roma hubiera conquistado tan 100% Grecia, ¿en qué idioma real se habría escrito la Biblia? La Septuaginta, en vez de ser Septuaginta en griego, ¿en qué idioma se habría escrito? En romano. Claro, en latín. Pero no fue así. Entonces Grecia, si bien es cierto, fue conquistada desde el punto de vista militar, territorial, pero mantuvo su conquista, vuelvo a repetirlo, sobre Roma desde el punto de vista cultural, idioma, arte. Por eso es que ahí nosotros empezamos a entender algunas cosas que pasan cuando Pablo predica, ¿no es cierto? Va a Corinto, va a lugares donde se habla griego. De hecho, las cartas eran escritas en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque aun cuando la gente hablaba el hebreo, el griego fue el que predominó. Entonces, realmente es complicado, porque mira, yo hacía un paralelo con las culturas. Nosotros, como hijos del Señor, nosotros somos luz. Nosotros llevamos. Y una de las cosas, creo que el mayor fracaso nuestro, no está no quiero que me vayan a malinterpretar, quiero tratar de explicarlo de la mejor manera. No se trata de ir a andar predicando en las esquinas, no. El peor error nuestro es que nosotros hemos fallado en influenciar la sociedad, porque nosotros, estoy hablando de un juicio personal hacia mí misma primero, nos hemos dejado llevar
por ¿cómo se dice? La conquista del sistema mundial que tenemos ahora. ¿Me equivoco o no me equivoco, Nayi? ¿Qué opinas tú? Sí, sí, y de hecho con todo lo que me has explicado, también se me venía mucho en la cabeza en el momento de lo que estaba hablando cuando se cruza ¿Ya? la historia de la Biblia y el mundo secular, pues yo creo que eso es lo que Dios permitió en su soberanía y preparando todo también los tiempos de la segunda venida, es que se cruzasen tanto y nosotros que lo podemos vivir también ahora, que tenemos que tener un cuidado bien fuerte, estar bien instruidos, porque si no nos pasa eso, pues no, en este cruce nos podemos perder, nos podemos desviar. Correcto. Lo que le ha pasado mucho a lo largo de la historia, muchos tal vez que empiezan con otras, después cambian doctrina, y muchas cosas así, porque es tan fuerte lo que... La influencia. La cultura antigua, claro. Los reinados, el poder que hay ahora también en la actualidad, no, que correcto. A veces eso no... El humanismo, porque claro. Todo esto de Grecia viene mucho humanismo, porque hoy día está muy fuerte también, pues entonces... aquí donde Dios también está preparando la segunda venida y, amén. Y el momento final, porque ya no tendríamos más remedio, ya yo creo. Correcto. No tenemos remedio. Qué maravillosa percepción que tú tienes, Nayi, porque justamente el Señor, en su misericordia, no creo que nos la vamos a abordar hoy día esa parte, pero hay un punto muy álgido que tú, uy, qué bueno que queda grabado esto, ojalá que lo esté grabando bien también yo, para poder subirlo, porque la verdad que hay un punto muy álgido justamente en eso, del hecho de que en este momento como que lo que está pasando, aun cuando no es lo mismo, pero es igual, en ese tiempo, es como la invasión intelectual que nosotros estamos teniendo. Mira, por ejemplo, yo te estoy hablando del tiempo en el que yo era una estudiante de colegio, ¿ya? De partida yo era una alumna que me gustaba mucho la historia, así que me interesaba, y quiero hacerme propio una explicación desde el punto de vista de nuestra historia de Chile, para que tú entiendas cómo se vamos como perturbando y se van cambiando como nuestra parte cerebral, digámoslo así, como se va como tratando de usarse la ignorancia. De alguna manera en esos tiempos nosotros nos enseñaron ciertas cosas que se habla del primer libertador, etcétera, etcétera, de una montonera de como casi semidioses de nuestra historia chilena. Pero cuando tú te pones a estudiar la historia real, no es así. Entonces, acá, en lo que digamos, hablando que es como lo que está pasando históricamente en el tiempo, antes de que llegara el Mesías, tuviera su primera entrada al mundo, el Mesías, esto fue profetizado por Daniel. Fue profetizado y fue, como se dice, doblemente profetizado por Isaías también. Isaías habla de cosas como esta. Ya, no voy a poner en honor al tiempo porque ya nos queda poco. Y como te digo, la última parte que no aparece ahí muy bien, que no es tan importante, que tiene que ver con el imperio futuro, que tiene que ver con los 10 dedos, que ahí está hablando, bueno, ahí viene todo lo que es la historia secular, de lo que es la parte de cuando ya cae el imperio romano en base a los bárbaros. Ahí, bueno, y ahí ya son interpretaciones muy abiertas que yo no me hago cargo, que tienen que ver, que hablan de Estados Unidos. Yo ahí no me meto, porque yo estoy hablando de la preparación para la venida del maestro. Entonces lo que pasó antes fue hasta Roma. Entonces vamos a ver hasta Roma. Mira, me encantaría avanzar más, pero aun cuando avanzamos solo 4 diapos, avanzamos, creo que, mira, ya son las 20:16 y partimos a las 19:17. Entonces yo no me gustaría que nos pasáramos del tiempo, porque es el tiempo en el que el Señor nos da. Entonces hoy día yo creo que
estamos viendo que era el tiempo desde el punto de vista de lo que es la profecía de Daniel. La próxima semana vamos a hablar la parte del silencio expectante. Vamos a hablar, y ahí vamos a volver a hablar de Babilonia, de las dificultades de los 400 años. Vamos a ver varias cosas, pero Nayi, creo que voy a dejar la clase hasta aquí, porque hay justamente, mira, sacamos ¿cuántas aplicaciones? Sacamos por lo bajo 3 aplicaciones hoy día, ¿no es cierto? Sí. La primera aplicación que sacamos, digamos, incluso, y se pucha, pero es pura historia, pero estamos hablando de que esto fue profetizado por Daniel. Es que, si tú observas, el reino de Babilonia, que estaba primero a cargo de Nabucodonosor, después su hijo Belsasar, ¿qué es lo que hace? Se creían como que se las sabían todas, orgullosos, altivos, soberbios, y el último ya fue el acabose porque él agarró todas las cosas sagradas y las usó. Lo otro, lo que tú decías muy bien, la otra aplicación que podíamos ver, que es muy símil, ¿no es cierto?, la invasión de la parte helénica que tuvo Grecia, con la invasión que nosotros estamos haciendo por la cultura. Porque nosotros, en este tiempo, Grecia, si tú estudias, delante yo estaba hablando con una persona, que yo, uno de los países que me encantaría conocer era Grecia. Entonces me decía, oye, pero ahí, ¿por qué no hay terremoto? Yo le empecé a explicar un poco la parte geográfica, todo, y empezamos a ver este tema, de que efectivamente en Grecia hasta el día de hoy, piensa que hasta el día de hoy nosotros mantenemos ciertas cosas de tú que eres profesora de nuestra educación, que vienen de Grecia. ¿Me equivoco o no? Por ejemplo, el sistema de educación, la forma de los educandos es griego, que es el profe parado y el alumno sentado. Porque en el caso de los números también, los sistemas numéricos. El sistema numérico, ¿ya? Entonces, estamos el uso horario. Acuérdate que nuestro calendario es greco-romano, no es romano. O sea, si Roma hubiera conquistado realmente totalmente, desaparece Grecia, y Grecia no desapareció. Pero lo más importante, hermana querida, que volviendo atrás, así como el pueblo de Israel, fue propósito de Dios, Dios orquestó, si tuviéramos que decir, la salida de Israel, por supuesto, porque Israel cometió pecado, se fue, como dice la Biblia, se prostituyó en función de otros dioses, porque la Biblia a eso le llama fornicación, fornicó, se fue en base a... Entonces el reino fue dividido, disperso, fue destruido, pero no desapareció el pueblo. Desapareció como nación, como tal, desde el punto de vista pueblo del norte, pueblo del sur. Pero ojo, lo que tú dijiste fue, que lo rescato, el pueblo fue llevado cautivo y pasó tiempo, pero mucha de esa gente del pueblo de Israel, que no está en la Biblia, pero que está en escritos históricos, a lo mejor no volvió. Se quedaron en Grecia. Les gustó más, se quedaron en Persia, ¿me entiendes? No les gustó y se quedaron. Se cambiaron. Les gustó la cosa. Pero muchos de ellos volvieron. Y en honor a los redimidos, como dice, y volverán los redimidos del Señor, ¿no es cierto? Que ese está, déjame buscarlo, vamos a terminar con este texto, que me parece que está siempre se me olvida en Salmo, si no me equivoco, el 26, si no, lo dejamos para la otra semana, porque siempre se me olvida. Sí, no, es el Salmo, no, perdón, es Isaías. Ayer hubo una frase que dijo el pastor David, que me quedó pero muy, muy grabada. ¿Cuál? Después pensaba y la llevaba como a la sociedad de hoy, cuando él dijo que se puede ser honesto pero no íntegro. Correcto.
Y pensando también en todo esto, porque, por ejemplo, un ejemplo muy básico y que se ve bien ahora, que nosotros lo podemos ver desde nuestra vida cristiana, lo podemos ver como algo súper aberrante y que va en contra de nosotros, el feminismo, al tema que ellas llegan correcto. a hacer cosas, pero ellas son honestas porque ellas tal vez dicen, piensan lo que dicen, pero no son íntegras, pues, no correcto. son íntegras porque sabemos las cosas que ellas están en contra de la moral. Claro. Y de Dios, pues, y yo creo que esto es lo que le pasó mucho al pueblo de Israel y que lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Claro. Es que ahí está el tema. El tema está que se puede ser sí honesto, pero no. ¿Por qué? Porque mira, es justo. Hay ciertas luchas, claro que son justas, po. Si la mujer fue como... Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros al ceñirnos ahí, era Salmo 126, no era Isaías tampoco. Isaías tiene que ver con pero el Salmo, y con esto quiero terminar, es el cántico gradual, donde dice, lo voy a leer en la Reina Valera, porque hay un canto incluso. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, ¿no es cierto? Dice, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev, los que sembraron con la... Bueno, ya, esa parte. Pero si tú ves la parte anterior, dice, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Es decir, en la manera como Dios, y sacamos como aplicación, Dios de alguna manera saca todo lo que pasó con el pueblo de Israel, aun cuando fue un castigo, porque Dios dice que se olvidó de ellos. Dios es el Dios de las oportunidades segundas. ¡Qué maravilloso! Entonces Él hace que el pueblo vuelva y el pueblo, acuérdate que Isaías ya había profetizado el Mesías y está, ¿no es cierto? Ya estamos, estamos, ¿no es cierto? En el tiempo de que vuelve el pueblo de Israel y empieza, ¿no es cierto?, el tiempo de los 400 años de silencio. Y ahí es donde yo quiero tomarlo a partir de esta otra semana, esperando que las hermanas puedan tomar esta clase de hoy día y poder unirse para la próxima semana, ¿no es cierto? Porque es maravilloso, en realidad sí que a lo mejor, si las que no les gusta mucho la historia, pero si tú ves, Nayi, te das cuenta que en el fondo lo que hoy día platicamos respecto de la enseñanza, respecto de la historia que está en la Biblia, eso está en la historia secular. Y eso pasó. Entonces cuando alguien dice, ay, ¿sabe qué? Pero es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, pero fueron sucesos que sí ocurrieron. Y yo alabo el nombre del Señor. Y por eso, hermanas queridas, yo me alegro de que nuestro Dios es un Dios perfecto. Yo te voy a pedir, ya que somos las únicas, yo tenía a Samuel conectado, pero no es Samuel, sino que es el computador, para que no se vaya mal a entender. Ya que hoy día, yo soy honesta, si hay una, está el Espíritu Santo con ella, así que hay dos. Y yo voy a dar la clase a esa una, a esa dos, ¿ya? Soy muy respetuosa y tú sabes que es así. Entonces, Nayi, te voy a pedir que tú puedas orar por esta lección, agradecer al Señor por este tiempo de lección. No vamos a poner música hoy día. Amén. Señor, gracias. Te damos las gracias, Señor, por ser ese Dios soberano, Señor, amén, que maneja todos los tiempos. Amén, Señor. Gracias, Señor, por ese gran y hermoso corazón que tú tienes, Señor, porque no cabe en nuestra mente. No podemos comprender, Señor, que un Dios tan grande, tan único, tan sabio, tan poderoso pueda haber, Señor, darnos un lugar en tu reino, Señor. Amén, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Gracias porque la podemos estudiar, porque tú te revelas, Señor. Amén, Señor. Mediante tu Espíritu Santo, Señor, y nos lleva a entender las maravillas que tú has hecho, Señor. Amén, Señor. Te damos las gracias,
gracias, Señor, porque no hay nada que podamos hacer, Señor, para poder retribuir todo lo que tú nos das, Señor, todo lo que nos has visto, Señor, por medio de Jesucristo, Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido aprender, Señor. Te pedimos que lo podamos vivir, Señor, que no seamos, Señor, como lo que estamos hablando, Señor, porque lo tenemos en tu palabra, Señor, como aquel pueblo, Señor, que fue tras las corrientes del mundo, que se prostituyó, Señor, sino que clamamos a ti, Señor, al único y sabio Dios que nos ayude, Señor, a poder permanecer en tu palabra, a poder permanecer en la obediencia, Señor, a que cuando nos caigamos, Señor, tú nos levantes, Señor, en misericordia te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros, Señor, porque solo no lo podemos hacer, Señor. Sabemos que estamos viviendo en un mundo completamente, Señor, contrario a ti, Señor, que no te respeta, que no te ama, Señor, y eso a veces nos puede pasar la contra, Señor. Pero sabemos que tú eres quien hace la obra en nosotros, Señor, y en eso clamamos, Señor, te pedimos por cada una de nuestras hermanas, por nuestros hermanos también de nuestra iglesia, Señor, que seas tú, Señor, que nos lleve a poder llegar a tu brazo, Señor, en la eternidad. Ayúdanos, Señor, porque no podemos hacerlo solos, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestras hermanas que no nos han podido acompañar, Señor, que puedan tener un tiempo de aprendizaje, Señor, en sus casas, con su familia, Señor, con su esposo, en un horario que a ella le acomode, Señor. Y que tú también prepares todo lo que viene, todo lo que estamos realizando, Señor, en estos días viernes, Señor, que sea de aprendizaje, que nos permita, así como nuestra pastora nos decía, Señor, enamorarnos de ti, de saber que eres un Dios que orquesta todas las cosas, Señor, y no para el bien de sí mismo, Señor, sino que para el bien de alguien, de personas, de seres que no lo merecemos. Te damos las gracias, Señor, por eso. Y te pedimos, Señor, que también tenga esa protección especial, Señor, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros esposos, Señor, que estamos viviendo en este mundo, Señor, pero no somos de este mundo, Señor. Amén. Así que te damos la gracia, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. 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 Alabamos el nombre del Señor por este tiempo, ¿no es cierto? Y en este momento vamos a terminar la grabación.